Continuamos aquí en Sin Retórica y como les anticipábamos y les decíamos en el cierre del bloque anterior, en la presencia de Rubén Duc de Librería y Editorial Contexto, de aquí de nuestra ciudad, a quien ya tuvimos en otras oportunidades para que nos hable de cómo está la gestión de ese negocio, el de la editorial y el de la librería. Porque tenemos entendido que la provincia del Chaco afortunadamente está en lugares privilegiados en lo que a esa actividad se refiere. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con vos nuevamente. Así. Bueno, es así, ¿no? Me comentabas que hoy la actividad editorial del Chaco está muy bien considerada a nivel nacional. Así es. Bueno, eso refleja un poco la calidad de nuestras producciones y nuestra ciudadanía en cuanto a la riqueza cultural, intelectual. Como yo te comentaba, dentro de nuestras líneas editoriales, a nivel nacional estamos casi entre cuarto y quinto ahí peleando ese lugar de la cantidad de producción, libros anuales, digamos. Primero está Buenos Aires, después sigue Córdoba, Santa Fe, y estamos nosotros ahí jugando un puesto importante, pensando que es una provincia chica, y bueno, una provincia joven también. Y bueno, tener una producción de libros, ¿cómo se mide eso? Con la cantidad de registros que se hacen en la Cámara Argentina del Libro, que es donde se hace el registro del DNI, digamos, del libro, que es el ISBN. ¿Y cómo notás el impacto, si es que hay alguno, de la situación económica del país, la situación financiera con la publicación de material y por supuesto la venta, porque de eso se trata en definitiva, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, como todas las cosas, la verdad que está difícil, la calle está dura, como se dice vulgarmente, pero bueno, uno siempre va buscándole la forma de ir paliando eso y creo que no hay que ser desprolijo ni animarse a hacer cosas más de lo posible, pero que se pueden hacer cosas como las publicaciones hoy tienen una tirada distinta, no hace falta hacer 1000 ejemplares como se hacían antes. Hay libros que a veces con una edición de 100 ejemplares basta como para instalarlo y ver si el libro funciona y después reimprimir. Estamos haciendo libros infantiles, por ejemplo. Ahora hace poquito presentamos un libro de Miguel Molfino y hicimos una tirada de 200 ejemplares, anduvo súper bien y reimprimimos una cantidad mayor. ¿Cómo funciona el negocio de la venta hoy de libros? ¿Cómo se vende el libro? ¿A través de publicidades, a través de difusión, me contaron? Sí, hoy normalmente pasa mucho por todos los sistemas digitales. El libro, así como cualquier otra publicidad, va mucho por esos medios. Tiene que estar en las redes. Tiene que estar en las redes, tiene que haber algún comentario del autor, algún video de alguna presentación, alguna cosa gráfica, visual que promocione el libro. El libro en sí, por una simple foto y un afiche o un flyer como se hacía habitualmente, eso no funciona, hay que hacer algo más dinámico, más creativo. Y bueno, ahí está la relación entre tenerlo al autor para poder hacer algún comentario de su obra, sobre qué se fundamentó al escribirlo. Y hay mucho también de autogestión por parte de los mismos escritores, ¿no? Sí. Trabajan mucho. Eso se ve, el Chaco siempre fue pionero en eso y bueno, nosotros hoy, y hay otras editoriales también que facilitan eso, de hacerle simple la cosa al autor. Siempre cuando viene un autor a la editorial y pregunta, tengo el libro, quiero saber, viene con todas esas grandes dudas, nosotros le decimos que si ya lo tiene escrito, el problema está resuelto, lo otro es una cuestión nuestra y nos dedicamos a eso. Una cuestión operativa ya. Claro, y eso agiliza mucho la cosa, bueno, y las editoriales que están aquí en la provincia hacen todo ese trabajo, entonces es muy simple publicar un libro, el asunto es escribirlo. Después se discute la calidad, el contenido, si es solvente o no es solvente. Bueno, ahí está la calidad editorial en cuanto a la selección, a tener una buena corrección, todo el trabajo que se desarrolla a partir de que el autor trae su original, del género que sea, técnico o literatura, ensayo. Hay que hacer todo un trabajo y bueno, ahí es donde se ve la calidad de la editorial, digamos, a la hora de trabajarlo. Pero es fácil la publicación de un libro, hoy por hoy es algo simple y las tiradas normalmente es algo que también facilita mucho hacer tiradas chicas. Claro. El que puede llegar a ser considerado como un buen contenido, ¿no? Un buen ensayo, una buena novela, entendiendo como buen aquello que los que supuestamente saben dicen que lo es. Sí, bueno, ¿garantiza la venta o no? No siempre. No siempre. No siempre. Va muy ligado a la importancia o a la masificación que tenga el tema en el consumo. A veces un libro de algo mucho más liviano, por ahí uno va a un libro de poesía filosófica, tal vez no se venda y tal vez si uno lo ve del contenido y la solvencia de lo académico sea súper y a la hora de llevar a la venta eso no funciona. Y tal vez un libro
no sé, un libro de cuentos mucho más liviano, escrito de otra manera, por ahí a lo que se consume hoy, se vende en un mayor volumen. Y eso es lo que pasa. Los grandes escritores critican a veces el volumen, y en los libros infantiles pasa lo mismo. A veces un libro se vende más como objeto y por lo que tiene en cuanto a lo visual, y si uno va a lo literario y a lo que realmente deja como valor y enseñanza, a veces no lo tiene y pasa sobre la venta de un libro que sí lo tiene. Entonces tiene mucho que ver también el marketing, la cosa, y no siempre es lo que más se vende es lo mejor. Claro. Una editorial tiene como trabajo decir, no, este no lo vamos a publicar Sí, porque claro. consideramos que, ¿sí? Es más, hay un libro que dice, tiene como recetas de cómo rechazar un libro. Ajá. O sea, es muy difícil decirle a un autor que el libro no está publicable. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo que hacer. Hay dos formas. Creo que ahí hay que dividir grandes. La edición paga, el autor que paga un libro, y el autor que trae su libro y la editorial lo recibe y lo financia. El que paga no se discute. Nosotros tratamos de que no se publiquen cosas que no estén buenas, por más que pague. Ahí discutimos, tratamos de asesorarlo, a veces hay que acercarle a una persona que lo corrija, que lo revea, porque no quiere decir que tal vez esté mal encarada la idea, sino a veces la forma de escritura hay que mejorarla. Pero bueno, entre el que paga y el que no paga, a veces se publican muchos libros pagos que no están buenos, y eso hay que tratar de evitarlo, porque tal vez el mismo libro puede mejorarse, pero bueno. Con el margen de error de aquel que, haciendo una analogía, le dijo a Daniel Alberto Pasarela en Boca, no servís para jugar al fútbol. Claro, bueno, sí. ¿No? Ese margen de error está. Sí, bueno, igual se ve normalmente el jugador a primera vista, así que eso también en la Ahí literatura está pasa más o menos lo mismo. La experiencia del tiene mucho editor, que ver, ¿no? sí, y tiene mucho que ver la cantidad de lectura que tenga el que escribe, y en todas las áreas, ¿eh? Si vamos a hablar de infantiles o hablamos de libros jurídicos y técnicos, quien más lectura tenga, más, yo siempre digo, el que más sabe es el que menos se anima a escribir, si a veces el menos instruido es el que atrevidamente lo hace porque, bueno, desconoce tal vez todo lo que no sabe. Claro. Es una cosa que siempre uno lo discute cuando viene un autor. Pero es un lindo trabajo, a nosotros nos apasiona hacerlo, y creo que el Chaco tiene una producción literaria, cultural, en todos los aspectos, inclusive en las áreas técnicas, muy rica, y una provincia que está mostrando mucho hacia afuera. Y que se lo muestre en los medios nacionales, autores del Chaco, autores surgidos acá o que publicaron acá, siempre es un elemento bienvenido, ¿no? Sí, claro. Pega claro. mucho, incide mucho. Cabe destacar que cuesta mucho llegar a los mercados nacionales con los libros producidos en las provincias en general. Las grandes editoriales y las multinacionales tienen un dominio del mercado por posición de vidriera, por todo lo que significa el merchandising que tienen estas por grandes... lomo económico, ¿no? Financiero. Inclusive la cantidad de distribución de libros. Por ejemplo, nosotros tenemos una colección que anda muy bien, que se llama Mulita, que tiene autores jóvenes y de todo el país. Están muy buenos los libros, y a nosotros nos cuesta mucho que esos libros tengan trascendencia a nivel nacional, porque hay que hacerlo circular por los medios que son de opinión, tanto en los diarios como en las revistas culturales. A su vez después hay que tenerlos distribuidos en las librerías, eso tiene un costo. Toda una logística que tiene desde la producción hasta que el lector se entere de que ese libro existe y lo relacione con alguna crítica que haya leído en alguna revista y lo vea en la librería. Hay que hacer un despliegue que cuesta, y a las editoriales chicas le cuesta. Claro. Y las ediciones, por ejemplo, que se realizan en diferentes ciudades de la Feria del Libro, el foro del libro que anualmente lo hace la Fundación Mempo, ¿sirve para fortalecer la actividad? ¿Sirve para encontrar a nuevos valores? Sí, claro que sí. Yo creo que tanto las ferias del libro como el foro que realiza Mempo todos los años, que son una resistencia a por ahí las modas y las nuevas tecnologías, que por ahí alivianan mucho eso de continuar con la lectura. Sabemos que la práctica de la lectura para el ciudadano común es una forma de acceder a subir a escalones que por ahí de otra forma no podría, en cuanto a la imaginación, a la creatividad, a la incorporación, por supuesto, de conocimiento, de cantidad de palabras, de datos históricos, de historia, de conocimiento científico. Hay que introducirlo por la lectura, no hay otra forma, no hay un chip que uno se conecte y acceda a la información que tiene un libro. Y las ferias y estos eventos promocionan el libro como instrumento de inclusión, de accesibilidad, de poder igualarse a otra persona que tal vez tuvo otras posibilidades. El libro te acerca a eso. ¿Sí? Y también de conocer a nuevos autores, conocer nuevas obras, que por ahí
Que esa es la linda experiencia que nosotros siempre destacamos. El libro por un lado, el lector por el otro y el autor en el medio se encuentran en esas ferias donde el autor presenta su libro, Claro. tiene la oportunidad de conversar con su lector. Nos pasó con Mempo, por ejemplo, que ha ido al interior, y Felipe Piña, por ejemplo, en historia, y la gente dice, yo leí todos sus libros, bueno, fírmeme este libro. O sea, esa experiencia de conocer a la persona que escribió, que por ahí uno leyó tantos libros, es fabulosa, porque genera ese vínculo de la imaginación. Uno cuando lee un libro se imagina un montón de cosas, desde la historia en sí hasta el que lo escribió. Si, cuánto, por ejemplo, hay libros que tienen una mezcla de historia con ficción, y nos pasaba con Juan Basterra. La gente le preguntaba qué de tanto de cierto tenía tal el personaje, en la actitud tal, y dice, bueno... Que en su momento toda la novela biográfica, digamos, fue rechazada por un sector de historiadores fundamentalmente, porque ya no es historia, ¿no? Es una historia ficcionada. Yo creo que es la forma de poder leer historia, Claro. a la par de una ficción. Está muy bueno el género, así que, pero volviendo a la pregunta que me hacías, las ferias y estos Son eventos útiles. son súper útiles, y ojalá que se hagan más, Claro. y que el gobierno siga acompañando esta iniciativa, y que la gente realmente la aproveche y la visite, porque son realmente... Nos pasa, por ejemplo, ahora vamos a Castelli, y son ciudades que por ahí están un poco más retiradas, y vemos el público de distinto tipo de, o sea, hasta inclusive de pueblos originarios, que se acercan a la presentación de un libro, y uno ve esa relación y ese acercamiento que por ahí no se da todos los días, Claro. porque no tiene una librería en la ciudad. Está muy bueno Y aprovechar. como son como disparadores, ¿no? Claro. Hace algunos programas estuvo aquí con nosotros el flamante presidente de la Sociedad de Escritores del Chaco, la SADE. Fabio Charri. Claro, y Fabio se mostraba muy entusiasmado y muy contento, porque también veía la misma situación que nos está relatando, ¿no? Bueno, Fabio, por ejemplo, para que yendo a la experiencia que recién te relataba, él acaba de presentar un libro sobre museos del Chaco. Hizo un relevamiento que por ahí cuesta un montón hacerlo, y él lo hizo durante, creo, 2 años, de todos los museos del Chaco. Si uno quiere saber qué pasa en museología en el Chaco, tiene en un libro todo el relato de los museos, qué características tiene. Ese trabajo y ese conocimiento, yendo de a un libro y teniendo al autor y pudiendo preguntarle a alguien que le interesa la historia, la museología, fabuloso. Y bueno, Fabio lo hizo en un libro, lo presentamos en la feria ahora acá en Resistencia, y bueno, creo que muestra también ese trabajo que hace el autor para llegar a escribir el libro, y todo lo que hay detrás de un texto, ¿no? Y cuando uno ve las exposiciones, las ferias, uno se da cuenta que aquellos que ya desde hace mucho tiempo venían vaticinando la muerte del libro, por lo menos se van a tener que quedar con las ganas por un tiempo, parece, ¿no? Sí, yo creo que el libro tiene una particularidad. Un libro impreso, digo, ¿no? Cuando uno lee el libro, bueno, yo siempre digo, si alguien no tuvo la experiencia de leer un libro, que empiece con El Principito, porque es la clara, en un libro corto, es la clara expresión de lo que es la imaginación, de lo que hace, de lo que uno puede llegar a viajar con un libro. Y bueno, el libro papel tiene esa cosa de tenerlo, de recordar la página, de ver inclusive en qué posición en la página estaba. Sí. El subrayado, ¿no? Subrayado. Sí, en los digitales también se puede subrayar, marcar, pero... Sí, pero no tiene el ruidito del subrayado, Están ¿no? imitando todos los ruiditos, hasta inclusive la pantalla ya no tiene el brillo así. El olor todavía no, por suerte. Sí, bueno, por lo pronto el libro tuvo una curva subió el libro digital, y después al final se estabilizó, y a nivel mundial está más o menos en un 10% del consumo del libro se hace en digital, y el 90% sigue siendo papel. Rubén, ustedes comenzaron en contexto con la publicación de material jurídico, ¿no? Así es. Vamos a ir mostrando, por favor, le vamos a pedir a nuestro director que en este caso, bueno, lo trajiste como ejemplo, pero también... Ese es un libro específicamente que trata de una problemática del narcomenudeo, como se llama vulgarmente, es el microtráfico, y es el fiscal de narcomenudeo de la provincia con la jueza federal, 2 competencias que se están disputando ahí, el tema del estupefaciente, y bueno, trata la problemática desde lo social y la cuestión jurídica, ¿no? Continúan con las publicaciones jurídicas. Nuestro fuerte siempre fue lo jurídico, pero como trabajamos en una sociedad que van diversificando. Hoy estamos haciendo también como este que tenés en mano. Acá, que es... Vamos a ir mostrando. Esto ya para el público infantil. Ese es un libro de Miguel Molfino, un caso de escopeta, es un muy buen libro, está muy bien narrado, es una historia entre el cazador y el personaje que discuten en el libro, y al final termina el libro dándose cuenta que era una ficción.
Ese libro lo escribió Molfino cuando estuvo detenido en la época del proceso y se lo mandaba a sus hijos en unas cartas y el libro en varias cartas terminó mandándole el libro y bueno, hoy se edita. Y tenemos que decir que todo esto está hecho acá, en Resistencia, ¿no? Eso es algo, nosotros siempre destacamos eso. Se hace, el autor escribe acá, el corrector está acá, el que diagrama la página está acá, el diseñador que hace la tapa está acá, el que arma el libro está acá, y el que imprime el libro está acá, el que lo guillotina, el que imprime la tapa y el que arma el paquete y el que lo vende está acá. O sea que todo el proceso se hace en la provincia. Y ahora estamos tratando de traer autores de otros lugares y editoriales que imprimen en otros lugares e imprimirlo aquí en la provincia. ¿Y este, La desobediencia? Ese es un libro de Claudia Massín, es una poesía, ¿no? Sí, poesía, una poesía, yo como siempre, esa poesía que te hace pensar. Ella es profesora de poesía en la UBA, es psicóloga y vive en Buenos Aires, pero es de acá, de Resistencia. Y bueno, la verdad que es un libro que nos dio muchas satisfacciones a nivel nacional porque anduvo muy bien y hemos vendido muchísimo y la colección esa Radar en la Tormenta hace referencia a la colección, tiene varios títulos ya y este es uno de los últimos. Ángeles de Dios Martina, Mujeres Inmigrantes, Historias de mi vida, es otro de los títulos que nos ha traído aquí Rubén como para que podamos compartirlo con ustedes. Ese también es un libro que está bueno para conocer un poco la historia de cada una de las familias que llegaron al Chaco. Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Mempo escribiendo sobre... Ahí Mempo se sale un poquito de la literatura. Mempo está incursionando hace un tiempo ya en toda esta discusión política, por ahí lo cuestionan un poco porque dice lo tuyo es la literatura, prefiero leerte en la ficción. Este libro hace un poco y desviste un poco el relato ese del campo, dice todos somos del campo y acá Mempo y Peretti fue un dirigente de la sociedad argentina, es importante y hace un despliegue de qué es lo que se dice del campo, qué realmente es el campo y cómo se maneja. Con el prólogo de Adrián Paenza, también. Lo recomendamos leerlo porque creo que desmitifica mucho el tema de lo que el agro es para la Argentina. ¿No? Sí. Claro, porque todo un sector político ideológico unificó a los múltiples actores de la actividad agrícola como el campo. Claro, el campo en realidad, la tapa de este libro puntualmente tiene una casa abandonada, tiene que cría a caballo su ganado, y el campo en realidad en la Argentina no es eso, esa gente lamentablemente está migrando a la ciudad y la tierra la está manejando otro tipo de personas que son las multiempresas donde realmente se cambió el sentido de lo que era. Además también, como para articular algo, y antes de pasar a este que tenemos en pantalla, la tierra no tiene dueño, sino que es de quien la trabaja, dice el padre Julián Cini, haciendo referencia también a este tema del campo, ¿no? Así es, sí, la verdad que es un tema, le recomiendo leerlo al libro y entrar en discusión y entender el tema que plantea Mempo y Peretti, ¿no? Porque realmente el problema de la Argentina a veces es quién es el dueño de la tierra y quién maneja el producto de la tierra. Desde 1870 para acá, cuando se distribuyó la Patagonia entre 14 familias, tenemos algún inconveniente, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de la tierra? Planteaba Peretti en la presentación del libro. Y bueno, contaba cómo se distribuyó la tierra y ahora se está haciendo un censo, hay que ver qué sale de eso, pero lamentablemente uno se hace la idea que el dueño de la tierra es el agricultor que uno conoce normalmente y la verdad no que siempre es así. Y el Chaco tiene mucho para decir al respecto y en estos momentos, en esta actualidad, se está viviendo el tema de la tenencia de la tierra por parte de sectores criollos, por parte de sectores aborígenes, es decir que, bueno, no quedamos mucho con Mempo Giardinelli, para que lo tenga y lo consulte. Ahora sí, vamos a que ya nuestro director nos estaba mostrando, que es Rubén. Bueno, ese es un libro que forma parte de una colección, se llama Nuestras Voces. Ese libro, nosotros con esta colección lo que tratamos es de reflejar desde los pueblos originarios sus voces, y los autores son todos originarios, y escriben, bueno, en este caso Orlando Sánchez, un lingüista del pueblo Com, muy conocido, escribe todas las historias relatadas por sus ancestros, y toda esta colección tiene la particularidad de que es versión bilingüe, tienen la lengua Com y a su vez el texto traducido en español. No interpretada la historia de ellos, sino contada por ellos. Este es el quinto libro ya, tenemos ese, hay otro que sacamos ahora, hace poquito presentamos uno nuevo en la feria, y todos esos libros tienen la voz de ellos, contadas por ellos, para que nosotros la entendamos. Ahora vamos a el Partido Radical en el Chaco. ¿Es una historia del radicalismo en el Chaco? Ese es un libro que lo hizo Elena del Carmen Russo de Pagno, que es una conocida
en el Partido Radical, es una militante. Ella trabajó sobre una tesis sobre la fundación del Partido Radical en Chaco y tiene toda la construcción de lo que es la institución del Partido Radical en la provincia del Chaco, con toda su documentación, una obra muy sólida, no entra en detalles políticos y de las discusiones más caseras, sino más institucionalmente de lo que fue la conformación del Partido Radical con todos sus protagonistas, un lindo trabajo muy sólido, y nosotros siempre decimos, porque también esto se presentó en la feria y presentamos un libro de Capitanich, y siempre cuando la gente nos pregunta, al final ustedes editan de todo, no, nosotros somos una editorial chaqueña, editamos pueblos originarios, los inmigrantes, editamos libros de Partido Radical, Partido Peronista, infantil, de un género, de otro, poesía. Y no abandonan los jurídicos. Y seguimos con los jurídicos. Claro. Capitanilla va por el... ¿qué libro? Ya le perdimos la cuenta. Editado con ustedes. Y nosotros estamos en el 10º. En el 10º ya, ¿no? El 10º libro. Así que prolífico el hombre. Sí, ahora sacó un libro para la militancia, que se llama Diario Político, da algunas pistas. La verdad que está muy bueno el libro porque relata una recopilación de notas que él hizo en la época, desde este cambio de gobierno hasta acá, y como prediciendo algunas cosas, y la verdad que uno se pone a leer y que sí, da ganas de preguntarle qué va a pasar ahora, porque todas las cosas que fue diciendo se van cumpliendo, y entonces es como una línea de bajada, línea política en cuanto a algunos temas de actualidad, en cuanto a la política económica, en fin. ¿Se puede hablar un promedio de precio hoy de los libros? Por ejemplo, este Partido Radical en el Chaco, ¿cuánto cuesta? Nosotros ahí tenemos, y lo decimos siempre, lo remarcamos, el precio nuestro es un poco más bajo que la media general porque lo producimos todos nosotros. Sí. Ese libro creo que está en 298 pesos. ¿Accesible? Sí, un libro así normalmente sale 400 pesos, 400, 450. ¿Y el precio de los libros en la Argentina? ¿Tiene, por ejemplo, un autor nacional que tenga Piña, por ejemplo? ¿Cuesta lo mismo aquí que en el shopping Abasto en Buenos Aires? El precio de los libros está regulado, o sea, hay un solo precio y nosotros, por ejemplo, fijamos el precio de Contexto, que es nuestro sello editorial, y todas las librerías deberían respetarlo y todos los respetamos. Hay un precio uniforme, entonces eso está bueno porque uno no busca precios, sino busca la variedad, y pasa con todas las... Y tampoco varía mucho de un autor a otro, por ejemplo, un Felipe Piña puede valer más que un historiador del Chaco. Normalmente no se maneja el precio por la calidad del autor, va por la cantidad de páginas que tiene y el precio como objeto, digamos. Lo que varía de la rentabilidad de un libro es la cantidad que uno vende de ese autor. Entonces tampoco porque sea más o menos buen autor o más conocido valga menos o más. La moda en estos casos no incide demasiado en el precio. Rolón, por ejemplo, hablando de... Puede ser que tenga un porcentaje más o menos, pero no es que un libro vaya a valer mucho más caro porque está de moda, como pasa con algunos otros productos, ¿no? Rubén, estamos a... pocos meses ya del fin de año, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo viene este 2018? ¿Duro, pesado? ¿Hay esperanza? La esperanza es lo último que se pierde. Así, la verdad, y el optimismo nuestro, de nuestra empresa, siempre va a apostar siempre, a buscar la forma de reinventarse, ver otra propuesta para que la gente siga adquiriendo libros. Es un año difícil, como todos lo estamos viviendo, pero bueno, la gente se refugia en el libro, busca el libro como una medida de escape también a la situación que vive, y son los momentos donde la gente estudia, busca material para nuevos proyectos, y los libros te traen todo eso, así que cuesta, pero no se nos cae tanto la venta como por ahí en algunos otros rubros, a pesar de que el libro no es una cosa de primera necesidad, como uno lo ve, no es un alimento, no es una vestimenta, pero sí, la verdad que la venimos remando, como quien dice. Y todo aquel que tenga lo hablamos inclusive lo mismo con Echarri, las ganas de escribir, hay que animarse, hay que perder el miedo. ¿Y a dónde pueden estar con ustedes, tener información? Cuando necesitan o que tenga la idea, o por ahí mucha gente tiene escrito cosas, que a veces nos anima, que se acerque a la librería. Estamos ahí en Frencha e Irigoyen, en Contexto, y con toda la disposición de asesorarlo, indistintamente de dónde termine publicando después. Hay cosas básicas que siempre son las mismas a tener en cuenta. Nos interesa mucho que la gente que tenga capacidad de escribir en todas las áreas, sea técnico, sea literatura, ensayo, se anime. Hablábamos recién de un libro que estás trabajando, te animamos a que lo termines, a que lo publiquemos. Yo digo para los demás, pero lo tengo que aplicar en mí, ¿no? Sí, yo te estoy mandando al frente aquí en el aire para que, para que quede constancia. Estamos en eso. Es importante que... Hay mucha gente que tiene trabajos hechos, inclusive gente que ha hecho tesis, doctorados, y tiene trabajos que son excelentes, y muchos de esos trabajos son basados en temas provinciales, locales.
hay que animarlo a publicarse porque el libro es lo que va a quedar y que sigue marcando un bastión, digamos, a futuro, así que es importante. Y es una de las formas, ¿no?, de escribir bien, casi siempre está basado en lo que se leyó bien, ¿no? Y juntar los dos aspectos sería más que Es interesante. fundamental. Quien más lee es el que mejor escribe, el que mejor habla. Así que... Rubén, te agradecemos muchísimo la gentileza de estar con nosotros en este tiempo en el que hacer un programa, y normalmente uno lo va a encorsetar en lo económico, en lo financiero, en todos esos avatares que vivimos, y queríamos salirnos un poquito de aquello e irnos a estos aspectos que nos gustan tanto. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradecemos a vos por este espacio y bueno, a disposición como siempre. Muchas gracias. Rubén Duc de Librería Editorial Contexto, aquí en este último bloque de Sin Retórica. A ustedes les proponemos reencontrarnos, si Dios así lo permite, la próxima semana. Recuerda, el viernes a las 22, el domingo a las 15:30 y por supuesto también puede vernos en nuestro canal de YouTube en Sin Retórica Televisión. Hasta la semana que viene.